Entre los requisitos de existencia del acto jurídico figura el objeto, y entre los de validez, el objeto lícito. Efectivamente, de acuerdo al artículo 1445, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que recaiga sobre un objeto lícito. Conforme al artículo 1460, toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. La redacción de esta disposición puede dar lugar a confusiones. Debe precisarse que el objeto del acto jurídico es distinto del objeto de las obligaciones. El objeto del acto jurídico son los derechos y obligaciones que nacen. El objeto en términos generales se debe distinguir entre el objeto del acto jurídico, que son los derechos y obligaciones que nacen del acto jurídico, y el objeto de las obligaciones o derechos que nacen del acto jurídico llamado prestación. El objeto de las prestaciones son las cosas que las partes se han comprometido a dar, hacer o no hacer a favor de otra persona. Artículo 1460 del Código Civil. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Lectura del artículo terminada. Como entre el objeto del acto y el objeto de los derechos y obligaciones hay una estrecha relación, puede decirse, aunque impropiamente, que el objeto del acto jurídico viene a ser la cosa o prestación sobre la que versa el acto jurídico. Esta impropiedad conceptual no tiene trascendencia práctica. El objeto que se desprende del artículo 1460 es que debe ser legal, y como el objeto del acto jurídico son derechos y obligaciones que nacen de ese acto, debemos entender que el objeto del acto jurídico como aquel que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones, y también como obligaciones a las partes que se han comprometido a dar, hacer o no hacer. Los requisitos del objeto deben tomarse en relación a distintas cosas, en primer lugar, en las obligaciones de edad, y luego a las obligaciones de hacer o no hacer, es decir, según en la práctica implique o no una abstención o no, obligaciones de dar. Debe distinguirse si el objeto recae sobre cosas materiales o si recae sobre un hecho. Requisitos del objeto que recae sobre cosas materiales. El objeto que recae sobre cosa material debe ser, en primer lugar, que la cosa sea real. Ello quiere decir que debe existir o debe esperarse que exista. El objeto es aquel que permite celebrar contratos relativos respecto de cosas futuras, como, por ejemplo, un contrato de compraventa sujeto a condición suspensiva. La venta de cosa futura puede revestir dos modalidades: condicional o aleatoria. Por lo tanto, el contrato de compraventa sujeto a condición suspensiva consiste en vender una cosa que no existe, pero se espera que exista. En cambio, el contrato de compraventa aleatorio, que, a diferencia del caso anterior, es un acto puro y simple, no esté sujeto a modalidad o condición suspensiva, sino que consiste en que la compraventa se celebra claramente sobre una contingencia incierta de ganancia o pérdida. En el primer caso, se venda la cosa futura misma, por lo que el contrato es condicional y se reputa celebrado bajo condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. En el segundo caso, lo que se vende no es la cosa futura, sino la suerte o la contingencia de que la cosa llegue a existir, y en tal situación el contrato es puro y simple. En segundo lugar, que la cosa sea comercial, es decir, que la cosa sea susceptible de dominio, es decir, el máximo señorío de una cosa, y de posesión privada. La mayoría de las cosas son comerciables y solo por excepción no lo son en razón de su naturaleza misma, a virtud de su destinación o por consideraciones de orden público o de otra índole que el legislador señala.